Vale. Esto es divertido, ¿no? Sí. Sí. ¿Se oye? Parece que está transcribiendo. Esa es una transcripción siempre un tanto extraña, pero eso significa que está recibiendo el audio. Le vamos a quitar esto porque si no nos vamos a despistar. Perfecto. Pues ya sabemos que parece que está grabando y, y que se ve y se oye bien. Así que perfecto, ¿no? Esto era para el movimiento, si no me equivoco, era aquí, eso es. Luego lo veremos también por si hay participación de la sala. Yo creo que esto va funcionando bien. Muy bien. Muchas gracias. Te paso, yo lo traía todo, digo, si yo lo traigo todo preparado. Es que... Yo voy a improvisando y va a ser mucho más vivo. Va a ser mucho. Pero bueno, ya va a ser un poco complicado estando grabando y eso. Yo había traído papel, la versión PDF del libro, pero se los leíamos y lo veíamos también, pero no es necesario. Yo creo que no es necesario. Justo. Déjala un poco encajada porque en principio parece que iban a tener también una persona que se incorporaría. No la voy haciendo así, yo creo que así. Si no hace mucho ruido por ahí fuera, si no. Bueno, cierra la versión. Sí, yo creo que sí. Tu nombre es Elena. ¿Y estás estudiando? Filología hispánica aquí. Yo le escribí un correo para incorporarme a su clase. Cierto, cierto. O sea que tú este año tienes Cervantes conmigo. Bueno, ¿y me has dicho que era tu nombre? Elena. Elena. Muy bien. Pues nada, somos muy pocos para que nos conozcamos. Nombre: Elena, María, Estefania y Manuel. Manuel Ángel. Creo que voy a comenzar ya sin problemas si se incorpora alguien más. Lo primero que quiero decir es que es un placer y es un honor para la Universidad de Sevilla recibir a Estefania Di Leo, que es una gran poeta, como verán también ahora. Y a pesar de que estamos en días muy complicados, con muchas actividades, en proceso de elección del rector, yo no quise que esta cita se pospusiera. Quiero decir además que el hecho de que estemos en un pequeño grupo no solo no desvirtúa, sino que da un más alto grado poético al acto. Saben que Juan Ramón Jiménez, y quienes no le comprenden, no saben el alcance de su afirmación, dedica algunas de sus obras a la minoría. Él luego lo explica, de hecho, dirá a la inmensa minoría en algún momento determinado, sobre todo porque él estaba convencido de que la comunicación verbal estética, la comunicación a través de palabras, diálogos, en el caso de la poesía, era siempre interpersonal, entre la voz del poeta, de la poeta, que queda inscrita en su propio texto,
y la persona que recibe ese mensaje, que debe co-crear, que debe participar recreando también el poema. Por otra parte, a mí me gusta, yo que soy muy cernudiano, de hecho, en los dos últimos libros de poemas, en Remota Luz y en Mágico Poder, vienen dos citas de Cernuda, curiosamente del mismo fragmento, que es un fragmento para mí muy querido, que pueden incluso ver a través de mi recitado en YouTube, que es el fragmento de Ognos, que es uno de los libros de poemas en prosa más hermosos que se hayan escrito, y es el fragmento que se titula precisamente La poesía. En el caso de Remota Luz, decía Luis Cernuda, entreví entonces la existencia de una realidad diferente de la percibida a diario, y ya oscuramente sentía cómo no bastaba a esa otra realidad el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla, tal el nimbo trémulo que rodea un punto luminoso. Como algo así, ese halo que rodea un punto luminoso. Luego en Mágico Poder, que además toma el título como homenaje a Cernuda, en ese mismo fragmento, en el que cuenta cómo cuando volvía a veces a su casa veía la luz encendida y oía sonar el piano arriba, la experiencia en relación con la música, es la poesía de la música, que veremos que es algo que también tenemos en común Stefania y yo en nuestra propia creación poética, el amor por la música, la fascinación por la dimensión musical. Y dice Luis Cernuda, así en el sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde entonces así lo veo flotar ante mis ojos, tal aquel resplandor vago que yo veía dibujarse en la oscuridad, sacudiendo con su ala palpitante las notas cristalinas y puras de la melodía. Luis Cernuda, en otro de los fragmentos de Ognos, que se llama El Magnolio, dice algo que nos viene muy bien para este acto. El poeta entra por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz y descubre al fondo de un callejón que parece no tener salida, pero que sí la tiene, como casi todas las cosas en la vida, que parecen callejones sin salidas, pero siempre tienen salidas. Y ve un magnolio. Y dice Luis Cernuda, para mí el magnolio era la imagen de la vida. Aquel árbol escondido, sin que nadie lo contemplara, daba unas puras flores como sacrificio inaceptado ante el altar de un dios. Y en el florecer del magnolio, sin que nadie tenga que verlo, él ve la imagen de la creación poética, que es cierto, que es palabra compartida, que es palabra para que se escribe para comunicar con los demás. Pero en este caso, vuelvo a repetir, la reducida comunidad poética que ahora constituimos no desdice para nada la importancia, la trascendencia de este acto poético. Me van a permitir que además en el principio, en el comienzo, para que vean las sincronicidades que diría Jung, las coincidencias, las convergencias que hay, este libro que presentamos ahora de Stefania Di Leo, que lleva un título que a mí también me conmueve, Más allá del horizonte, más allá del horizonte, por una doble razón, porque para mí ese metá, que es en griego más allá, que está presente en palabras tan hermosas como metáfora, ese metáforein, ir más allá de algo, representa para mí lo humano. El ser humano es la criatura que quiso ir más allá del condicionamiento biológico, material, físico, y que gracias a la palabra y a través de ella, diálogos, es capaz de construir un mundo de conciencia en el que ve la realidad visible, pero es capaz de intuir también la realidad invisible.
Es el título que da Juan Ramón a uno de sus libros. Y creo que en esas sincronicidades, este libro, Más allá del horizonte, yo siempre recuerdo esa idea hermosísima del gran escritor uruguayo que escribió ese libro, Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, que cuando explicaba que caminábamos hacia el horizonte, pero que a medida que avanzábamos hacia él, el horizonte se alejaba. Y él decía que la vida humana, que es un caminar, también esa imagen del Homo Viator está muy presente, del caminante, del navegante, incluso esas maneras de moverse por el mundo de la vida, están muy presente en la poesía de Stefania Di Leo. Le preguntan a Galeano, si nunca llegamos al horizonte, ¿para qué seguimos caminando hacia el horizonte? Y Galeano dice, por eso, para seguir siempre caminando, para seguir siempre caminando. Yo suelo decir que los seres humanos debemos caminar hacia horizontes de verdad, de bondad, de belleza. Y es lo que yo encuentro también en la obra de Stefania Di Leo, que nació en Messina, Italia, en 1975, hace ahora justo 50 años, que son además los que, curiosamente, yo vine a Sevilla desde mi Huelva natal poco antes, en el 73, pero es curioso, estoy celebrando en este año 75, los 75 años que hace que encontré a mi esposa, a mi compañera, a mi amiga, a mi hermana, a mi eh, querida Juana, a la que dedico mis libros siempre, ¿no? Por tanto, es también una celebración, una conmemoración muy viva. Profesora de Lengua y Cultura, traductora internacional de poetas españoles, italianos, portugueses y franceses contemporáneos, porque domina estos idiomas magníficamente y porque ella pone ese toque poético que hace falta para traducir poesía en la traducción. Se ha formado también aquí entre nosotros, hizo su tesis doctoral en el ámbito de la teoría de la literatura y la literatura comparada en la Complutense, y ahora está haciendo un segundo doctorado en una universidad a la que yo me siento muy vinculado, Valladolid, en la que tengo amigos tan queridos como Javier Blasco, Pilar Celma, que además estuvo en mi tribunal de cátedra, o queridas amigas y amigos como Teresa Gómez Trueba, bueno, muchos amigos, aparte de que yo fui también responsable de en la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León de los estudios en el ámbito de la comunicación en Castilla y León. Ha colaborado con publicaciones de Salamanca, Crear en Salamanca, Orestella, papeles de El Martes, Altazor, y ha ganado importantes premios, reconocimientos de poesía. Sarmiento en Valladolid 2010, Peñaranda de Bracamonte, que es el lugar natal de ese gran editor que fue Germán Sánchez Ruy Pérez y que tiene esa gran fundación, el creador de la editorial Anaya, Germán Sánchez Ruy Pérez. Por eso Peñaranda de Bracamonte es un lugar de referencia cultural en España. También el 31 Festival Internacional de Poesía en Medellín, Laurel Poético en Granada, una tierra a la que también estamos muy especialmente vinculados. Ella me conoció a través de un común amigo de Granada, Pedro Enríquez, y desde entonces nos seguimos leyendo y desde luego en mi caso la sigo admirando y cada vez me sigue inspirando más en mi creación poética. De hecho, le anticipo que en mi próximo libro, que está a punto de publicarse ya, que se llama Paisajes de la Duda, habrá una cita de ella, como suelo hacer en todos mis libros, citar a aquellos grandes poetas, mujeres que me han inspirado. Es una gran conferenciante y yo dudé si el acto de hoy debía ser una conferencia sobre María Zambrano, un recital poético, pero quería que fuera no solo su voz y su sabiduría, sino también su palabra, su creatividad, la que hoy nos sorprendiera. Ha trabajado curiosamente sobre Alfonso Reyes. Ella no sabe que yo hice mi primera lección de oposiciones sobre Alfonso Reyes y la ciencia de la literatura,
que soy un gran admirador de Alfonso Reyes, también en ese vínculo con México. Este libro, de hecho, está publicado por México, y en una semana muy especial en la que se está celebrando el 20º aniversario del Festival Poético Chilango Andaluz. Aunque aquí en Andalucía la palabra chilango nos resulta rara, es el nombre que se da a quienes han nacido en México Distrito Federal. Y desde hace 20 años hay un festival poético que une Sevilla y México y que terminará precisamente este domingo en la Feria del Libro, un acto en el día 2 en el que yo también participaré. Yo he participado, de hecho, ya este pasado viernes, aunque tuve que hacerlo a través de una grabación. Entonces, también quería hacer mi reconocimiento y ese vínculo tan especial con México por muchas razones. Ha intervenido en el Instituto Cervantes Nápoles, donde ella trabaja ahora, en Radio México, en la Casa de América, en una lectura compartida que me da mucha envidia, y por eso yo quería tener hoy esta lectura compartida con ella, con Jaime Siles, que es el último premio Federico García Lorca. Acaban de reconocer a Jaime Siles, también un querido amigo. Yo le felicité de inmediato y me respondió, pero también le tengo sana envidia porque, bueno, su anterior libro de poemas está prologado por Antonio Colinas, en otro gran poeta con el que tuve ocasión de encontrarme hace no mucho en Salamanca, cuando volví precisamente para presentar mi libro Mágico Poder, que se presentó por primera vez en el Paraninfo del Palacio Anaya, que es la sede de Filología en Salamanca, y el día anterior estuve en el convento de San Esteban en una conferencia muy hermosa sobre la esperanza, en la que estuvo también Antonio Colinas. Entonces ven ustedes, conexiones, sincronicidades. Y ha publicado magníficos libros de poemas, Rosas azules sobre el tomillo perfumado, en el 11, Donde tuve tus labios, que se publicó en Miami, en Estados Unidos, en el 20, Uma só solidão, en Brasil, 2020, Así brilla el silencio, con Álvaro Alves, en Brasil también, Hablemos hasta que se apague la luz. Fíjense las coincidencias de su poética y la mía, ¿no? Remota luz, ese sentido de la luz. Ahora, como ella, cuando me presente brevemente, recordará, mi proyecto de obra poética total se llama Hacia otra luz. Luego se lo comentaré. Ocultando el olvido, lo que sueño y olvido, y más allá del horizonte. Premio Internacional para la Paz y la Difusión Cultural de Nápoles, Premio Exequo de Ferraris de Poesía en Lengua Extranjera, Premio a la Excelencia en la ciudad de Quirinale, Galeteo, Roma, en el 23, y Premio Divinamente Donna, también ese vínculo en el compromiso con la dignidad y los derechos de las mujeres, en el que yo me siento plena y profundamente identificado, como mi compañera María Francescati sabe muy bien, del Senado de la República en Roma en el 24. Muy recientemente, este mismo año, ha sido Premio de Excelencia Poesía Extranjera Alda Merini. Y quiero hacerles saber que Alda Merini se tradujo por primera vez desde el italiano al español en una colección que yo asesoraba, Cuadernos de la Placeta, en la traducción que hizo nuestra actual catedrática de italiano, Mercedes Arriaga. Por tanto, la primera publicación de Alda Merini se hizo porque yo la promoví en esa preciosa colección Cuadernos de la Placeta. Son muchas las cosas que nos unen y sobre todo su palabra poética. Yo la invito ya a que nos lea su primer poema. Vamos a ir haciendo palabra compartida. A mí me gusta decir que la vida auténtica es vida compartida. No tiene sentido ahora, en este feroz y radical individualismo, el no darnos cuenta de que lo mejor de nuestra vida es cuando la compartimos con los demás, como ahora estamos haciendo también desde su creación poética y también en algo desde la mía, en este acto que titulamos así, palabra compartida. Adelante, Estefania. Es un honor estar aquí. Y pues con muchísimas diversas temáticas, pero sobre todo, y eso sí me atrevo a decir, el valor que le damos a Knowles.
a la luz como alumbramiento, a la luz como guía, igual de la vida, y a la luz también como renacimiento. Pues es inútil que no tenga más otros maestros. Tenemos en común seguramente a María Zambrano, a muchos poetas contemporáneos de que pues, ya me han hablado. Y personalmente quiero decir eso, pues me acerqué muy joven a la poesía y hablando siempre de luz, he tenido la oportunidad de ser alumna de Claudio Rodríguez, que escribe Don de la Piedad, el poeta pues zamorano que todos conocemos, pues cuyo poema evidentemente desde mis poemas empieza pues con la luz y con la claridad, ¿no? Siempre la claridad viene del cielo. Y entonces yo creo pues que casi los poetas tenemos también el deber de alumbrar, entre comillas, sin ninguna pretensión, sí, gracias, sí, alumbrar el mundo y la oscuridad que en estos momentos de la historia pues perjudican la paz, la serenidad y la hermandad, ¿no? Pues os quiero leer mi primer poema de este libro que titulé Más allá del horizonte, que es un libro, fundamentalmente un libro pues dedicado a la esperanza, a lo que encontramos más allá, ¿no? De la línea y luego todo lo que nosotros podamos imaginar. El prólogo es de una compañera y amiga muy querida que es Daisy Zamora. Sí, que es Daisy Zamora, pues que fue alumna de Ernesto Cardenal y promotora de derechos internacionales, evidentemente, y a favor siempre de la igualdad de la mujer. El primer verso pues, que encontramos es esto, es Somos el tiempo que nos queda, es un epígrafe de Luis García Montero, otro poeta contemporáneo, y empieza así el libro. Tiembla el aire en torno a los hombres, un resplandor corona sus sienes desnudas. Sin su abrazo el alma se extingue y la sombra devora el asombro. El espíritu vaga entre tinieblas, aletea la bruma de lo no dicho, como fuego en la zarza de tiempo. Pero el alba retorna del gris al oro, del silencio al temblor de la vida. Luchamos cada día contra la luz que desnuda lo frágil, contra la transparencia que hiere. El sueño sangre en púrpura como jardín que se deshoja callado. Bajo un cielo sin dueño, dos mariposas trazan la danza secreta de la eternidad. Un rayo de sol las nombra y en sus alas florece la primavera. Ese es el comienzo de este libro. Ese es un poema hermosísimo. Yo creo que vamos a ir espontáneamente, si quieren, comentando también algunos de los poemas que leemos. A mí me impresiona mucho, por cierto, y además, curiosamente, aparte de desde muy joven ser un gran lector y seguidor de Ernesto Cardenal, leí muy joven el Evangelio en Solentiname, que es uno de sus escritos más curiosos, pero también sus magníficas traducciones de Ezra Pound. Es curioso porque alguien tan progresista, tan comprometido, tan en el ámbito de la teología de la liberación como Ernesto Cardenal, tradujera los magníficos cantos de Ezra Pound, al que se llevaron desde Italia, porque él fue admirador de Mussolini, se lo llevaron en una jaula a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que aparentemente estaban en las antípodas, y sin embargo, a veces, eso es lo que ocurre con la creación poética, hay que ir mucho más allá de las ideologías explícitas, ¿no? A mí me gusta decir que en el arte y en la vida, en la literatura y en el arte, como en la vida, a veces las más hermosas flores han florecido sobre el bantillo inmundo del estiércol. A veces grandes flores poéticas. Yo, por ejemplo, me he separado mucho en tanto que ser humano, de Pablo Neruda. Y sin embargo, sigo amando su poesía. Ya. Me siento en las antípodas de todo lo que representa brutalmente Pablo Picasso en relación con las mujeres. Sin embargo, hay que reconocer que estuvo tocado por la gracia y que pintaba de una manera increíble y extraordinaria. Le quería decir que además
Yo soy amigo de Luis García Montero desde que éramos muy jóvenes. Él es del 58, yo soy del 56, seguimos siendo amigos. Y esa cita, somos el tiempo que nos queda, probablemente la tomó Luis del título que da otro gran poeta andaluz de Jerez, José Manuel Caballero Bonal, que titula su poesía reunida Somos el tiempo que nos queda. Qué Fíjate que bonito. además la palabra va pasando de unos autores a otros y aquí el título de esa hermosa poesía reunida de Caballero Bonal se llama Somos el tiempo que nos queda, ¿no? Es una manera positiva de decir, bueno, mientras haya vida, hay luz, hay esperanza, hay ilusión. Ya. Ahora ella me va a presentar brevemente a mí y yo les voy a leer también un poema conectando con... Sí, es que pues yo creo que es muy poco presentar a Manuel Ángel Vázquez Medel, que nace en Huelva en 1956, hijo predilecto de Huelva, escritor y catedrático de literatura en la Universidad de Sevilla, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y presidente de la Comisión Académica del Máster en Escritura Creativa en la UES y profesor de taller de poesía. Autor de 200 publicaciones científicas y una treintena de libros de investigación. El reconocimiento por sus aportaciones científicas ha recibido el Premio a la Excelencia Académica de la Universidad de Sevilla en 2023, el Premio Fama, así como un homenaje en la Universidad de Salamanca en 2023. También ha recibido las distinciones de la Fundación Juan Ramón Jiménez Perejil de Plata y de la Fundación Francisco Ayala, así como el Premio Ángel Serradilla, la ética de la comunicación. Y es eso, igual, su aspecto ético que me ha llamado la atención desde nuestro primer encuentro, que ha sido online durante la pandemia, ¿no? Pues eso, la ética, la importancia de la ética y el compromiso social de la poesía y del poeta. En ámbito creativo ha publicado los libros de poemas Pájaro de la Noche, 1993, y luego, pues, como suele pasar para los más grandes, hay una pausa porque no vamos a evaluar la poesía en la cantidad, sino en la calidad. Yo creo que ese es un concepto que compartimos todos. Y luego Remota Luz en 2019 y Mágico Poder en 2024. Quisiera pues compartir unos pequeños apuntes sobre Mágico Poder que he tomado. Pues Mágico Poder es un libro de poesía que articula una reflexión profunda sobre la palabra, la esperanza, el instante, el ser humano y lo trascendente e inmanente, que son puntos que, como antes decía Manuel, nos acumulan de forma inconsciente quizás, o por la formación o por el interés hacia el hombre, pues aunque hemos nacido en dos latitudes diferentes, pero hay este fondo común tan curioso. El autor despliega una voz poética comprometida que entiende el verso como vehículo de resistencia, comunidad, memoria y liberación. A propósito de eso, resistencia, quiero pues un pequeño ahí paréntesis. La semana pasada hemos presentado el libro de Luis García Montero titulado La Resistencia, traducido por mí al italiano, pero no era un libro en concreto, sino eran unos poemas escogidos allí pues con el tema de resistir a todo lo que nos rodea, todo lo feo que nos rodea. Y la poesía, pues veíamos todo este punto en común, la poesía como resistencia ante pues lo que es el mal, ante la brutalidad, ¿no?, de estos tiempos. Y Mágico Poder y el de aforismos y fragmentos, El ave de Minerva que eleva en el crepúsculo, 2019. En Granada 2024 se publicó una antología esencial en la colección La ciudad ilustrada, el autor y su obra. Sobre todo, tenemos que decir, el empeño cultural de Manuel es rescatar el valor de la palabra, de la lengua, como vehículo de transmisión humana y de valores pues, compartidos, ¿no? Ha obtenido los premios Antonio Machado y el Odón Betanzos de poesía
así como el índalo de las letras a la excelencia académica y creativa. En 2025 se ha publicado una importante monografía sobre su obra Hacia la obra poética total, la poesía de Manuel Ángel Vázquez Medel, del poeta y crítico Valentín Navarro Viguera. En la actualidad prepara los libros Palabra que amanece. A propósito de palabra, pues es algo que también nos acomuna, pues yo también tengo mucha allí atención, mucho cuidado a lo que es la palabra poética y la difusión de la comunicación, evidentemente, que recoge su poesía inicial. Después, bueno, que van de 1973 a 1993. Paisajes de la duda, plenitud del instante, don de la amistad, que evidentemente es un título altisonante, pues como don de la ebriedad, evidentemente, ¿no? Y sonetos materiales y espirituales. Ahí tenemos también referencia a todo lo que es el misticismo, pero un misticismo igual laico, ¿no? Pues compartido, que junto con los ya publicados conformarán su proyecto de obra poética completa con el título Hacia otra luz. Y pues eso es lo que de alguna manera me emociona, pues esta atención y este cuidado hacia la luz, hacia la esperanza y hacia algo distinto que brille y nos alumbre. Así que tengo este placer de compartir esta mesa con mi compañero querido que admiro y del que tengo que, que aprender, la verdad. Eso. Y entretejiendo una vez más esos hilos invisibles que nos unen a muchas dimensiones de la vida, voy a leer precisamente un poema. María Francescati conoce muy bien, porque le dediqué a nuestra querida Lola González, una gran compañera que dedicó toda su vida a la promoción de la lectura, a la literatura infantil y juvenil, y se lo dediqué a ella poco antes de morir. Ella lo tuvo con ella hasta el momento de su muerte. Es un poema que además, como verán, me une también a mi amor por Italia y por todo lo italiano, por la suerte de que 3 de mis nietas sean hispano-italianas, Martina, Daniela y Adriana, tienen padre italiano, Aquila, y madre española, mi hija, pero me encanta cómo viven y cómo hablan la lengua italiana, ¿no? Y a mí me han hecho avanzar mucho cantando con ellas canciones en italiano, leyendo libros en italiano. Un poema dedicado a Lola González se llama precisamente No hay otra luz. Tiene una cita en Dante, del Paraíso, que dice Lume non è se non viene al sereno, que no se turba mai. Tiene otra cita del poeta Manuel Neila que dice vuelvo a sentir la luz cada mañana y no puedo querer más que la vida. La luz llamamos la vida. Poema No hay otra luz dice así. La verdadera luz viene de arriba, como lluvia fecunda que renueva el corazón. Por dentro nos enciende, somos antorchas vivas, luz del cielo, fuego que irradia en nuestras manos cuando acarician, cuando entregan la vibración cordial en el abrazo, cuando se elevan vuelos misteriosos para acoger la gracia que nos llega. No hay otra luz. Lo demás, fuegos arduos que al abismo conducen. No hay otra luz. La que viene del cielo, sereno, imperturbable. Acógela en tus manos, como flor invisible que con amor regalas. Regalar la luz, compartir la luz, Qué compartir bonito. los poemas. Qué bonito y sí, pues evidentemente, ¿no? Esta luz que los místicos, los clásicos de la poesía nos enseñan y compartimos lo que es el concepto de fulgor, de luz, de inspiración poética, ¿no? Os quiero compartir también este pequeño poema a propósito de luz. Tanto fulgor, tanto incendio, y aún así, no toda luz consuela. A veces hiere, es cuchillo que ciega la mirada, la arroja al abismo de lo oscuro, belleza rota entre nubes desgarradas.
La vida palpita con símbolos de barro, con plegarias de resignación. Somos tránsito entre piedra y agua, apenas niebla aferrada a la esperanza. Cada día somos fruto recién nacido, aurora temeraria, paso que avanza sin tener sombra. ¿Eh? Pues siempre está esta esperanza que con nuestra luz algo cambie, ¿no? Para mí, este poema que nos acaba de leer Estefania es uno de los más, es la página 20. Página 20, sí. Es uno de los que más me han impresionado. Ya verá que yo los tengo aquí, mira, si eres testigo de mi lectura y de mi pelea. Ahora cuidaré mucho el libro, pero aquí leo, noto, subrayo, me peleo, recreo en los poemas. A mí me parece un poema realmente extraordinario, que recoge la condición paradójica y contradictoria de la existencia. Amamos la luz, pero no toda luz consuela. Eso es lo que Heráclito llamaba el principio de enantiodromía. A veces, cuando una realidad se extrema, se convierte en su contrario. Eso está muy presente en mi poesía, donde hay un juego de luces y de sombras, y de aceptación también de la sombra, como parte de la realidad, ¿no? Por otra parte, a mí me impresiona mucho esa dimensión de la vida palpitante, ¿eh? Ese sentido de lo palpitante, de lo que vibra, de lo que resuena. Dice, con símbolos de barro, con plegarias de resignación. En ese símbolo, el símbolo, siempre lo que lanzamos, lo que arrojamos más allá, ese metáforén, la metáfora y el símbolo como elementos fundamentales. Pero fíjense, en 3 versos, somos tránsito entre piedra y agua, apenas niebla, aferrada a la esperanza. A mí me ha hecho recordar, son los nexos, los vínculos, las conexiones que para cada lector, para cada lectora, permite recrear la creación poética. Somos tránsito entre piedra y agua. Me recuerda en primer lugar uno de los títulos de Juan Ramón, Piedra y cielo, piedra y cielo. La piedra que apunta a lo tangible, a lo material, a lo que podemos captar, y el cielo que es inalcanzable, ¿verdad? Pero aquí es piedra y agua, con lo cual estamos ante la poética material, que no materialista, material, que afirma y reconoce e integra la materia, pero que no deja de abrirse siempre a través de la metáfora, el símbolo, a la trascendencia de Estefania Di Leo, entre piedra y agua. Es estar entre, el vivir humano entre el alba y la noche, entre el amanecer y la oscuridad, ese in-between que dicen ahora algunos especialistas como somos un tránsito y un ocaso. Esa frase es de Nietzsche. De hecho, cuando se celebró el centenario de la muerte de Nietzsche, hace ya unos años, me pidieron para el Correo de Andalucía un artículo. Lo titulé así, Somos un tránsito y un ocaso. Dice Nietzsche, lo que amo en el hombre es que es un tránsito y un ocaso, porque estamos entre lo animal de lo que venimos y el vivamente. Y tenemos a una profesora de además, el hombre que se supera. Se tradujo muy mal en español, vivamente, por superhombre. No, es el ser humano que se supera, sobre todo que se supera éticamente, ¿no? Que está abierto hacia una transformación, hacia una transmutación en otra realidad. Y además, dice apenas niebla aferrada a la esperanza. Les he citado antes a Cernuda, y Cernuda dice que la poesía es un tanteo en la niebla. En esa niebla en la que a veces no podemos ver, tanteamos en la oscuridad de la vida, en la oscuridad de la niebla, para seguir buscando y encontrando un significado y un sentido. Ese aferrarse a la esperanza, que es lo que yo procuro hacer también, que va a dar ya paso a mi segunda lectura, en este libro Mágico Poder, que es el mágico poder de la palabra que nos consuela en la vida, que comienza con un primer bloque que se llama Semillas de Esperanza,
y que en él todos los poemas tienen esa apertura a la esperanza, pero hay uno que tiene además dos hermosas versiones musicales. Jesús Albarrán y Leonardo Alanís han puesto música a este poema, hermosísima en ambos casos, que se llama Turris Fortissima, y que es el poema, por cierto, que elegí también para que cuando pasado mañana en el Paraninfo se presente Cuadernos de Roldán, dedicado a este edificio, a Carmen, en el 50 aniversario de la Carmen de Bizet, que se enraiza con esta fábrica de tabaco, donde se ubica Carmen, la mujer independiente, la mujer libre, no la femme fatale, no la mujer que atrae hacia el abismo todo lo que toca, porque es una mujer libre e independiente, que es dueña de su vida, que podría decir lo que Cervantes diría en el soneto de Gelasia: libre nací y en libertad me fundo. Soy una mujer libre y hago con mi vida lo que entiendo que debo hacer. Turris Fortissima tiene dos citas. El mundo se derrumba y tú escribes poemas. De Juan Cobos Wilkins, gran poeta de Huelva que fue compañero mío cuando hicimos El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Yo suelo decir que hay que escribir más poemas cuando el mundo se derrumba. Ahora lo verán en el propio poema para sostenerlo. Y otra frase de Martín Lutero, que habitualmente se cita como frase de Luther King, pero Luther King bebía mucho en Martín Lutero, el gran reformador, ese cristiano radical, que era un monje agustino, no era ningún loco ni ningún hooligan, que entendió que la Iglesia Católica estaba corrompida, que había que volver a los orígenes del cristianismo. Y dice Martín Lutero: aunque el final del mundo sea mañana, hoy plantaré manzanos en mi huerto. El poema Turris Fortissima, que es la inscripción en la Giralda, en 2 de los 4 lados de la Giralda, dice Turris Fortissima nomen Domini Proverbis 18. En cada lado de la Giralda, y yo desde mi casa, cuando viví durante 20 años en el centro de Sevilla, desde Argote de Molina, otro nombre literario, veía esa parte Turris Fortissima. Cuando a veces subía al amanecer, que me gustaba ver amanecer, era una especie de llamada, ¿no? Los seres humanos somos como una torre, somos el animal que se eleva, que se levanta del suelo. La bipedestación nos hace ser una torre, tenemos que ser una torre fortísima. Por eso que decía Estefania, y que da título a esa magnífica traducción que ella ha hecho al italiano de los poemas de mi querido amigo Luis García Montero. Resistir, existir es resistir. Esa Turris Fortissima, debemos permanecer en pie cada vez que la vida nos arroje al suelo, volver a levantar. Como también esa es otra gran lección cervantina. Turris Fortissima. Elevar torres de palabras. Adelante, bienvenido. Voy a empezar comentando. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Además, un amigo que ha estado 6 meses en Venecia, en Ca' Foscari. Hoy el componente italiano se acentúa por todas partes. María Francescati es nuestra querida profesora, ahora de alemán, pero una gran especialista también en literatura hispánica, en literatura comparada, y ahora profesora de alemán, ¿no? Como digo. Estaba leyendo el poema Turris Fortissima, que dice así. Que aparecerá en el Cuadernos de Roldán. Este es el poema que elegí para Cuadernos. Elevar torres de palabras, levantar puentes de papel, escribir poemas con nuestra sangre mientras el mundo se derrumba, para salvar lo auténtico, lo bueno, la frágil hermosura, antes de que la herrumbre y la carcoma acaben con lo humano verdadero, para no bajar cuanto todo baja y rescatar de abismos de abyección la paz y la palabra sanadora, construir recintos para el ser, casas de tiempo y de silencio que den al río de la vida, poemas para la espera y la esperanza, aunque jamás se cumplan los deseos más nobles, aunque los sueños más hermosos nunca se realicen, plantemos hoy manzanos en el huerto, aunque el mundo se termine mañana. Es el sentido más radical de la esperanza.
No tenemos esperanza porque seamos optimistas. Ahora hay muy pocos motivos para ser optimistas. Las cosas están muy mal a nivel planetario. Sin embargo, quienes creemos en lo humano verdadero, en los valores, en la verdad, la bondad y la belleza, quienes creemos que la paz y la palabra pueden salvar lo humano, y ahí hay un guiño a Blas de Otero, pido la paz y la palabra de Blas de Otero. Para quien cree que la palabra es terapéutica, tiene propiedades terapéuticas, es sanadora. María sabe que nuestra amiga Lola González ponía en marcha el programa Diver, yo la acompañé muchas veces al hospital y nos íbamos al hospital Virgen de Macarena con los niños enfermos, algunos muy enfermos, para poner un poco de luz en su mirada, para poner la sonrisa en sus labios, ¿no? Para hacer a ellos y a sus padres tener esperanza a través de la palabra. Por tanto, ese poema, Turris Fortissima, que yo hoy quiero dedicar especialmente a Estefania, conecta con esta poética de la luz y de la esperanza que vibra en este magnífico libro, Más allá del horizonte, que hay que ir hacia el horizonte, pero saber mirar más allá, esa dimensión metapoética, esa mirada metafórica que nos lleva más allá. Siguiente tú. Muchísimas gracias Podéis comentar por lo que estas. queráis, o preguntar, o Sí, sentir. lo que queráis. Queremos que participemos. Somos un pequeño grupo poético. Un pequeño detalle. Lo has leído tan bonito que me gustaría que lo leyeras también el jueves. Lo haré. Si me da la palabra Raquel, volveré a leerlo pasado. Sí, lo volveré a leer. Sí, precisamente porque a mí me impresionó mucho que cuando Jesús Albarrán y Leonardo Alanís elegían algunos poemas de este libro para ponerle música, los dos eligieron los dos mismos poemas inicialmente. Este, Turris Fortissima, que yo dije, es que es mi poética, es lo que pienso de la poesía y de la vida en estos momentos. Y entonces las dos versiones son hermosísimas. Y el otro es una otra niña vendrá, que es mi apuesta por un futuro hermoso en el que las mujeres puedan realizarse plenamente, sin amenazas, sin coacciones, en esa lucha por la dignidad y los derechos de la mujer. Me impresionó mucho y lo leeré el jueves cuando estemos en el Paraninfo y recordemos este momento también junto a Estefania Di Leo, que nos está regalando esta ocasión que no hubiera sido posible sin ella, sin su presencia, sin sus palabras. Gracias. Y sin su mágico poder de la palabra de Manuel, que comparto y que admiro. A ver, voy a leer una cita de Rafael Alberti que dice: Canto río con tus aguas. ¿Qué hace un poeta entonando salmos de fuego a un río? Soy mi propio cauce, me nombran las piedras, los prodigios que estallan entre limo y vértigo. Siembro rosas turbias en paisajes ocultos, en grutas de sombra, y regreso siempre al origen, al latido que no me abandona. Soy río que me recorre, entiendo el idioma del agua, su escritura inolvidable, su alfabeto de torrente. La transparencia guarda una música secreta, burbujeos de luz en lo más profundo. ¿Qué nos susurra el río cuando atraviesa el puente antiguo? ¿Será que guarda la voz silente de las montañas heladas o despliega su alfabeto de sombras para aquel que sabe escuchar? Mi vida, como río, avanza sin permiso, abriéndose camino entre márgenes y olvidos. La noche lo envuelve, prosigue su curso en procesión invierte sobre la piedra agastada, donde unos persiguen el amor y otros, en secreto, dejan huella de eternidad. Un poema realmente impresionante, en el que os hago notar alguna nota a pie de página. Me vais a permitir. Y vuelvo a repetir que tenéis la palabra en el momento en el que... Sí, cuando queráis, claro. Tuve la suerte inmensa de disfrutar de la amistad de Rafael Alberti, especialmente a partir de una semana compartida en septiembre del 81. Yo era un jovencito con apenas 25 años recién cumplido, y conmemoramos el centenario del nacimiento de Juan Ramón Jiménez.
San Juan de Puerto Rico. Lo he comentado en el prólogo a mi libro Rafael Alberti y Andalucía. Ahí comento esa relación de amistad, de conexión poética con Alberti. Cuento incluso la anécdota de un poema que me fue recitando, que fue construyendo durante los 7 días que estuvimos en Puerto Rico, dedicado a Juan Ramón Jiménez, que yo conservaba en la memoria cada día, anotaba por la noche y que le volvía a recordar al día siguiente, y que luego publicó Luis García Montero. Ahí la conexión Alberti, Luis García Montero, que hizo su tesis doctoral sobre Alberti. Fíjese que además no deja de ser curioso, y por eso cuando yo quise titular Palabra compartida, casi sin poderlo hablar con Estefania, le dije, vente a Sevilla, hacemos un pequeño encuentro, una velada poética con quienes estén allí en días difíciles, complicados. Hoy tenemos 2 actos, al pasado mañana y otro. Afortunadamente hay muchas actividades poéticas. Lamentablemente, nuestras alumnas y alumnos, nuestros estudiantes, se han vuelto muy absentistas, especialmente desde la pandemia, y no aprovechan una ocasión única para estar con Estefania Di Leo, para conocerla, para nutrirse de su palabra. Fíjense que esta sección de Más allá del horizonte se llama El origen que regresa. El origen que regresa. Pero la sección central de este libro, Mágico Poder, se llama Regreso al origen. Eso la verdad que no me había fijado. Regreso al origen. Míralo. El origen que regresa, regreso al origen. Sin que yo hubiera leído esta parte de ella, sin que ella hubiera leído esto que yo ponía, por cierto, con una cita. Normalmente solemos citar a T.S. Eliot en los 4 cuartetos, cuando dice que en mi principio está mi final y en mi final está mi principio. Pero realmente esa cita ya antes la hizo Guillaume de Machaut en francés, ese francés medieval que decía ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin. Mi fin es mi comienzo, mi principio, y mi principio, mi fin. Y precisamente por esa conexión profunda, ese regreso al origen, les voy a leer el arranque de El regreso al origen, que realmente no son poemas distintos, son un solo poema fragmentado. Y ese poema dice: hoy se ha dado cumplimiento al tiempo de la espera. Llegó la luz, o estuvo desde siempre. No la supiste ver, tus ojos eran ciegos para la gracia, para la eternidad que habita en este instante. Pero al final llegó. Vives un tiempo nuevo. Ayer giró la luz e iluminó tus manos. Este eterno retorno de la guerra y la paz ha llegado a su fin. Solo la paz. Que la guerra siga. La proclamación de ese volver al origen, pero volver siendo ya otro y distinto, ¿no? Y de que se cumpla el tiempo de cada uno, ¿no? De que la luz nos ilumine, de saber ver la luz, que a veces está ahí y no la sabemos ver. Por eso he querido entretejer con el origen que regresa. Transparencia guarda una música secreta, la música siempre, la transparencia. Recuerden el primer poema de Animal de Fondo de Juan Ramón Jiménez, título hermosísimo, que a él se le ocurrió que los seres humanos somos animal de fondo de aire, igual que el pez es animal de fondo de agua. El ser humano vive en el fondo del aire, que necesitamos el aire para respirar, para vivir. Y el primer poema se llama La transparencia, Dios, la transparencia. Dios con minúsculas, porque Juan Ramón Jiménez decía que si Dios existe, está en todo y en todos. Y por tanto no puede ser un nombre propio, es un nombre común, más común que agua o que pan. Dios en minúsculas, que comienza volviendo la mística del revés, esa mística inmanente que también de alguna manera desarrollamos, Estefania y yo. Dios del venir, te siento entre mis manos. Aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa de amor,
lo mismo que un fuego con su aire. Que termina diciendo que ese Dios no puede tener el nombre del Dios de tantos decidores, ese Dios engaño de tantas religiones, ¿no? Y le llama así: eres la gracia libre, la gloria del gustar, la eterna simpatía, el gozo del temblor, la luminaria del clariver, el fondo del amor, el horizonte que no quita nada, la transparencia, Dios, la transparencia. Ha traído esa transparencia que guarda una música secreta, esa otra transparencia, Juan Ramoniana, que es el horizonte que no quita nada, el horizonte que no oculta, que no quita nada, es el horizonte transparente ya hacia el que quiere encaminarse Estefanía en este más allá del horizonte. Es que lectura más profunda, porque efectivamente Juan Ramón Jiménez es uno de mis poetas guía, ¿no? Pues entonces, pues muchísimas gracias por entrar tan dentro de los versos. ¿Eh? Vamos a compartir otro poema de la sección La claridad del abismo. Empieza con una cita de Elsa López, una poeta contemporánea. Yo soy el que te ama en medio del fragor de las batallas, mordido, ensangrentado por sus perros. En tus ojos arde la aurora que aún no nace, la promesa de un mar donde las heridas descansan. Te busco en el límite del silencio, ahí donde el horizonte se curva en su misterio, ahí donde el deseo se vuelve plegaria. Amarte es tender un puente sobre el abismo de la duda, aprender tu pulso como si fuera el mío, sembrar en la piel la semilla de un mañana. Más allá del horizonte, cuando todo parece siembra, tu voz me devuelve al origen, tu aliento, fuego secreto, abre en mi pecho la certeza de la esperanza. Y así acabo, y luego pues hay una reflexión sobre la escritura y sobre la poesía. Y esa sí la quiero compartir, que dice: la poesía, mi única casa, es la herida donde sangro, la llama que me sostiene. Pues a propósito de eso de la llama. Fíjense, Sí, la llama de amor viva, exactamente, tiernamente hiere, de Juan de la Cruz, que es otro de nuestros grandes referentes. eso Pero es. fíjese, la poesía, digo yo en mi poema, casa de tiempo y de silencio que da al río de la vida, que es también de Juan Ramón Jiménez. La casa, la poesía morada del ser, el lugar que habitamos, que decía Heidegger. Por tanto, fíjese además, la poesía es la herida donde sangro. Acabo de leerles un poema que decía que hay que escribir, tenemos que escribir poemas con nuestra sangre, no escribir poemas retóricos, no escribir palabras huecas, escribir desde la vida, para la vida. Yo recuerdo ahí siempre una frase de Vicente Alexander, nuestro premio Nobel, que nació aquí al lado, a apenas unos metros, en el Palacio de Yanduri, en la Puerta de Jerez, que decía: si alguien me dijera que la poesía no tiene que ver con la vida, yo volvería el rostro con repugnancia. Me daría asco. Una poesía que no tuviera que ver con la vida. Claro que tiene que ver con la vida. Es la morada del ser, la llama que me sostiene. Es curioso la lectura de mi querida Estefanía y admirada Estefanía Di Leo, que yo no sabía qué poemas iba a leer de su libro, no nos hemos podido poner de acuerdo, Ni eso. con lo cual Ni este eso. acto tiene mucha más viveza, mucha más autenticidad. Ya. Buscar la autenticidad. Pues me hace volver. Yo pensaba leer hoy solo poemas de mi libro Mágico Poder, que es el último, pero hay también un uso ahí del concepto de abismo, que está muy presente en mi poesía, junto con las otras categorías. También hay una poética del silencio. Para mí el silencio es fundamental, es el lugar desde el que nace la palabra. Frente a tanta charlatanería, hay que irse al silencio, a la poética del silencio y de la escucha, en la que estáis teniendo vosotros. Ahora, la escucha activa es una escucha en la que me implico, en la que me abro, en la que me dejo tocar por la palabra que me viene y resueno, como diría el gran pensador alemán Hartmut Rost.
La poética de la resonancia es la que yo encuentro en Estefanía Tileo. Y en correspondencia a esa idea, vamos caminando por la vida, en ella, en su poesía y en la mía, y también una beta machadiana del ser humano como caminante, como homo beato, como el ser que va siempre caminando, pero al final lo que vemos desde esta ladera, desde este costado, es un abismo. Al final lo que vemos es que todo se acaba. Y sin embargo no lo sabemos del todo. Y por eso a mí no me gusta ni hacer mistificaciones alienantes, pero tampoco renunciar a la apertura en ese momento, de ese más allá, de esa trascendencia, de ese transcendere. Y eso es lo que yo procuré expresar en un poema que es del libro anterior, que se llama Al fondo que se oculta, y que dediqué a una poeta muy querida para mí, con la que tengo una magnífica amistad, sobre la que he escrito y que les recomiendo que lean. Chantal Maillard. Ah, maravilla. Chantal Maillard. Chantal, además, nos hace el mismo regalo que nos hace Estefanía. Chantal nació en Bélgica y tiene como lengua materna el francés. Y ella decide hacer toda su obra poética en español. Igual que Estefanía, que tiene como lengua materna el italiano, nos regala poemas originales en español. Ese regalo inmenso fue lo posible gracias a un corazón abierto al cosmopolitismo, a la sabiduría, que yo encuentro también, por cierto, en otra poeta rumana magnífica, ahora ya catedrática de Teoría de la Literatura en Granada, Ioana Gruia. Lean a Ioana Gruia. Lean un libro hermosísimo que se llama Carrusel, publicado en Visor, y que recupera ese carrusel, esa noria, que no solo hay en el Prater de Viena, sino que hay también en Budapest, la capital de en Rumanía. Sí. Al fondo que se oculta, para Chantal Maillard. Luz y papel. El recinto hueco donde las arañas tejen el tiempo con formas geométricas. Luego pasan las horas sin notarse. Al alba se disipan las sombras. Miro sin ver. Todo se rompe al roce de los ojos que contemplan lo oscuro. Ya no me quedan fuerzas para emprender caminos de regreso. Solo puedo avanzar hasta el filo del abismo y entregarme sin miedo al fondo que se oculta y que me acoge. Es esa la idea que yo tengo de la muerte. Yo que digo que no hay que tener miedo a la muerte, sino amor a la vida. Oye, llegas al borde del abismo, pega el salto, salta hacia el abismo, déjate llevar y fúndete ahí. Hay otra de las imágenes que yo utilizo, también la poética del agua y del mar es muy importante en Estefanía, que es la gota de agua que se funde con el mar, ¿no? Esos ríos también están presentes en su palabra poética y que van a dar a la mar, que es el morir. Allí vamos. Sabemos que somos seres para la muerte, pero ese es nuestro destino. Cuando le preguntaban a mi querido y admirado Francisco Ayala, él que era una persona agnóstica, desde niño dejó de ser creyente, que qué esperaba encontrar cuando muriera, respondió con una palabra muy sencilla: nada, nada. Pero cuando se fue quien le hacía esa pregunta y que quería forzarle para que dijera otra cosa, en una anécdota que comentaré, porque estoy rescatando las anécdotas de 20 años de vida compartida con Ayala, él, cuando ya se fue, me dijo: Manuel Ángel, nos hablamos de usted. Usted sabe que yo no soy tan soberbio como para creer que sé qué digo cuando digo nada. Porque ni usted ni yo podemos tener idea de la nada, porque somos algo. Mientras somos algo, no podemos saber qué es la nada. Porque tú te puedes imaginar muerto, pero hay un yo vivo que se imagina al yo muerto. Somos incapaces de saber qué es la nada o qué es el todo, qué es el vacío o qué es la plenitud. Entonces son palabras límites que aparecen también en la poética de Estefanía. Pues después de tanta belleza, la verdad que queda
poco por decir, ¿no? De tanta belleza, pero a propósito del silencio, pues igual uno opuesto al silencio puede ser la música, que es otra pasión que hemos compartido, hemos dicho. Y este poema, por ejemplo, empieza con una cita de de nuestro adorado Serrat. Eh, entonces dice, soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Pues es que es otro mar que a mí me encanta y es un mar pues compartido del que después, con el permiso de Manuel, voy a leer unos poemas del otro libro pues que se titulan Canto Mediterráneo. Mientras tanto voy a compartir este poema que empieza así. Las aguas bordadas por el mar dibujan horizontes sin orilla. Bebo del tiempo, sorbo el aire en sílabas de sal, delicia encendida, fuego en cánticos de luz que el sol me entrega. Enredada en tu torre marina, en el hueso salino del deseo, escucho tañidos de barro, péndulos sumergidos en la médula del océano. Camino entre olas, navego un mar sin dueño, vestida de círculos y sombras. El mar alza su canto secreto bajo el cielo lunar de tus sueños. Ahí la memoria me nombra, soy raíz de agua, voz que arde, soy la herida clara del horizonte, la transparencia que no cesa. Mi mar arde y respira como un pecho desgarrado, se alza y se hunde en un mismo suspiro. Es decir, esto, ¿no? Pues el mar interior y el mar que nos rodea pueden ser pues sinónimo de abismo, de profundidad y de algo de lo desconocido, ¿no? Pero también es un retorno inmanente a lo que es la vida, la naturaleza, porque nacemos del agua. Cuando estamos pues ahí somos recién una creación pues de la vida, ¿no? Pues en el vientre de nuestra madre y ahí estamos rodeados también de agua, evidentemente. Entonces, pues eso. Y si quieres, después que tú leas otro poema, vamos a compartir los cantos mediterráneos, que los tienes tú en el otro libro. Sí. ¿Vale? Los vas. Vale, Espérate, vale. yo tengo el ejemplar. Sí, tú tienes el ejemplar. Mira. Ahí está. Sí. Lo vas Vale, preparando. gracias. Yo simplemente por correspondencia le quiero y os quiero a regalar un pequeño poema que me ha hecho volver a mi primer libro, que es este Pájaro de la Noche, que comienza precisamente con un interludio que se llama Solo el que conoce la nostalgia, oyendo a Tchaikovsky, Opus 6, número 6. Que ahora no les voy a leer, pero que es uno de los poemas que yo he escrito que más me impresionan a mí mismo cuando lo leo, sobre todo por el final, que luego igual lo podemos leer. Pero en este mismo libro, y subrayando la importancia que la música tiene en mi vida, hay un pequeño poema, un poemita breve, que va a servir ya para dar paso a su lectura final de esos poemas, que se llama Te llamo y no apareces. Necesito encontrarte mientras suena sobre los quicios de esta tarde muda, un alegro de Bach, lejano y triste. Te busco en cada nota de clavecín, de oboe, de corno inglés, de flauta, te persigo, te llamo y no apareces. Mientras cruzan los siglos, los ritmos concertados, los silencios. Sura. Muchísimas gracias. Un mar es un puerto sin violencia, el Mediterráneo. Cruzo la mirada hacia donde llega el silencio. Todo se acaba perdiéndose en el fondo del mar. Hay una sonrisa dentro del mar, un horizonte vegetal de ruinas y corales, una ilusión desterrada, un aroma de llanto, una ciudad sumergida donde los árboles están enraizados entre las rocas y sus frutos son perlas y conchas. Las gaviotas tienen su nido eternamente esculpido de algas. Dentro del mar, el pez y el lirio nacen de la misma explosión de la vida,
donde las alas de las aves surcan las olas y fundan el rito del misterio de la noche. En el mar, la rosa de los vientos derrama su melodía, clamando al aire, rozando también los corazones. Un mar. Es un puerto sin violencia dentro de los mares, un sonido de aguas en un agua de sonidos, una esperanza, un frenesí, un sueño. Un mar es una bienvenida, es un adiós. ¿Eh? Hermosísimo. Efectivamente, ¿no? Cuando tuvimos en Italia el problema de la inmigración y un querido amigo que desgraciadamente nos dejó, que es Andrea Camilleri, que es un conterráneo mío siciliano, pues dijo no a nombre mío, ¿no? Es decir, pues que él no estaba de acuerdo a que cerrasen los puertos, evidentemente, pues me inspiró esta frase que un puerto es una bienvenida, pero también puede ser un adiós para los naufragios que a menudo, ¿no? pasan en el Mediterráneo. Con lo cual, pues eso. Fíjense, si es curioso, ya vamos terminando. Voy a leer yo y Sí. quiero que termine ella con el poema que quiera, que es nuestra invitada, es el regalo que tenemos, el don de la amistad. Pero fíjense hasta qué punto, incluso yo me imagino que para ella, pero desde luego para mí, es estremecedor este grado de concordancias, de coincidencias, de expresiones que sin haberlos leído uno a otro previamente, están presentes en nuestra palabra poética. Ahí Stefania habla de ciudad sumergida. Es el título del poema central de Remota Luz, Ciudad Sumergida. Dios mío. Es el título de ese libro que tiene un fragmento 7, que Jesús Albarrán le puso música. Luego, si hay un segundo, si quieren, lo podríamos escuchar. O incluso, lo que vamos a hacer es una cosa, que ella nos lea y terminamos con música. Yo mientras voy a intentar buscar esa versión de Jesús Albarrán de Ciudad Sumergida. Pero en correspondencia a ese amor por el mar y esa dimensión simbólica del mar, en Mágico Poder hay un poema que se llama Instante Final, que lleva una cita de Alberti: el mar, solo la mar. Eso ven ustedes, de marinero en tierra. El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me llevaste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Lleva esa cita de Alberti y el poema dice: que no te lleve el mar, que no te arrastre cuando contemples mudo la noche en sus orillas. Gira lenta la luna cruzada por la nube y las estrellas huyen hacia un lugar lejano. Que el mar no te devore cuando en él te sumerjas para vivir la dicha de la unidad a oscuras y le entregues tu cuerpo que refulge en la noche mientras la sal te impregna, te unge, te consagra. Que las olas no arrastren tu cuerpo malherido cuando al final desistas y a sus manos te entregues. Que amorosas sean alas para emprender el vuelo, no en el aire, en el mar, en que al final desfundes. Esa idea Hermoso. del momento final de fundir. Qué bonito. Y yo también voy a acabar con un poema para mí muy querido, dedicado a Federico García Lorca, evidentemente, que también tiene una cita de Rafael Alberti. Y dice: disuelto ya en tu nieve el nombre mío, vuélvete a tus montañas trepadoras, ciervo de espuma, rey del Monterio, Rafael Alberti. Y el poema, perdón, empieza así: sobre tu nombre escrito en las paredes del aire, en las tapias derruidas de los sueños, sobre tus recuerdos trenzado en mi corazón, sobre tu imagen que al abrirse el día crece con la luz, como nenúfar en la espuma de mis ojos, sobre el desnudo de tu nombre y tu recuerdo, sobre el borde azul de tu costado, sobre tu nombre al fondo de la noche, sobre tu nombre extinto, sobre tu nombre suspendido en el brocal, sobre tu nombre escribo tu recuerdo inalterable, vivo,
porque tu nombre es vida perenne, porque nunca te has muerto y vives. Y así cerramos con estos versos. No. También para Manuel, que me parece, ¿no? Para mí una experiencia muy importante, verdaderamente resonante, ¿verdad? Con utilizar ese concepto de la resonancia. Pero aquí que esconde el ahora. Para acabar también con la grabación que nos parece que se ha quedado como... A lo mejor hay una pausa o... Sí, comentar algo o precisar algo, tenemos aquí a excepcional. Manuel, perdóname, a lo mejor